La historia que te voy a contar ocurrió en un rincón remoto de Asia, en medio de un frondoso bosque donde la naturaleza es hermosa pero también peligrosa. Es un lugar donde los animales salvajes son tanto respetados como temidos, y donde un niño enfrentó una situación que cambiaría su vida para siempre. El protagonista de esta historia es Arjun, un niño de 12 años que vivía en una pequeña aldea a las afueras del bosque. La aldea era tranquila y la vida, aunque sencilla, estaba llena de alegría. Arjun era conocido en su comunidad por ser un niño curioso, siempre explorando la naturaleza. Pasaba sus días descubriendo senderos ocultos, observando las aves y aprendiendo sobre las plantas y animales locales. Tenía un espíritu libre, valiente, pero también una sensibilidad única hacia los seres vivos. Un día, al caer la tarde, Arjun decidió aventurarse en un sendero más profundo en el bosque, uno que apenas conocían los locales. Los últimos rayos del sol atravesaban las copas de los árboles, creando sombras alargadas y misteriosas. De repente, un sonido perturbador rompió la tranquilidad del lugar. Un rugido grave y agónico que lo detuvo en seco. Aquel rugido no era el de cualquier animal, sino el de un tigre. Un tigre en problemas. Siguiendo con cautela el sonido, Arjun avanzó por el sendero con su corazón latiendo cada vez más rápido. Estaba asustado, pero su curiosidad era más fuerte que el miedo. Al llegar a un pequeño claro, lo vio. Un majestuoso tigre de Bengala, uno de los pocos que aún quedaban en la región, con la pata delantera atrapada en una trampa de cazadores furtivos. La trampa era de metal y estaba profundamente clavada en su carne. El tigre, herido y furioso, trataba de liberarse sin éxito, y cada movimiento le causaba más dolor. Vio la sangre que manchaba la tierra bajo la pata del tigre y cómo sus músculos se tensaban con cada intento fallido de liberarse. Sabía que el dolor debía ser insoportable, y, en ese momento, sintió una conexión con el animal, como si el sufrimiento del tigre fuera también el suyo. Arjun se quedó inmóvil durante unos segundos, observando la escena con los ojos muy abiertos. Sabía lo peligroso que podía ser un tigre herido, pero también sentía una inmensa compasión por aquel animal que sufría ante sus ojos. Respiró hondo, recordó entonces las palabras de su abuelo, que siempre decía que la vida en el bosque tenía sus propias reglas, pero que todos, incluso los más fuertes, podían necesitar ayuda alguna vez. Respiró profundamente y se acercó al tigre, con las manos abiertas en señal de paz. Cada paso que daba le parecía interminable. Sentía el corazón golpeando en su pecho, pero no se detuvo. Tenía que intentarlo. Sabía que no podía dejar al tigre así. Con pasos lentos y cuidadosos, comenzó a acercarse. El tigre gruñía y mostraba sus afilados colmillos, pero Arjun no se detuvo. Cada paso era un riesgo, pero él mantuvo la calma, mostrando sus manos vacías como un gesto de paz. A unos pocos metros de distancia, se detuvo y se agachó para estar a la altura del tigre. Su mirada era intensa, pero había algo más que rabia en sus ojos, había sufrimiento y, de alguna manera, una especie de entendimiento silencioso. El tigre dejó de moverse y mantuvo la mirada fija en el niño. Arjun aprovechó ese momento para dar un paso más y examinar la trampa. Era una vieja trampa de metal oxidado, de las que dejaban los cazadores ilegales para atrapar a cualquier animal que se cruzara. Con mucho cuidado, y sin apartar la vista del tigre, intentó abrir el mecanismo, pero estaba tan oxidado que no cedía. Los nervios le traicionaron y se le resbaló, haciendo un ruido metálico. El tigre dio un salto hacia atrás y rugió con fuerza, pero no atacó. Arjun se quedó quieto, congelado, hasta que el tigre volvió a calmarse. El tiempo parecía haberse detenido. Arjun respiró hondo y lo intentó de nuevo. Con manos temblorosas y mucho esfuerzo, logró mover la trampa lo suficiente como para liberar la pata del tigre. En cuanto la liberó, retrocedió rápidamente, esperando lo peor. Pero algo increíble sucedió.
A medida que pasaban los minutos, Arjun se dio cuenta de que no estaba solo en este momento de incertidumbre. Había algo más, una sensación de presencia, como si el bosque mismo estuviera observando en silencio. Sentía el calor del sol filtrándose a través de las hojas y escuchaba el suave susurro del viento. En ese instante, todo el miedo desapareció. No era solo un niño y un tigre. Era la naturaleza, la vida, en su forma más pura, y Arjun entendió que estaba conectado con algo mucho más grande. El tigre, en lugar de lanzarse hacia él, se quedó inmóvil. Fue en esos segundos cuando Arjun sintió algo cambiar dentro de él. Era un cambio sutil, como una chispa de esperanza que se encendía en su interior. Se dio cuenta de que lo que había hecho no era solo un acto de valentía, sino un acto de compasión que había trascendido la lógica y el miedo. Había arriesgado su vida por un animal que, en otras circunstancias, podría haberlo matado sin dudarlo, pero ese riesgo había valido la pena. Había algo puro en ese momento, una sensación de que todos los seres vivos estaban unidos por un delicado hilo de vida. Sus ojos, que antes reflejaban miedo y dolor, ahora mostraban algo diferente, algo que Arjun no supo explicar. Había una especie de agradecimiento en esa mirada. Sin hacer un solo ruido, el tigre se levantó lentamente, cojeando, pero libre. Caminó unos pasos hacia atrás, manteniendo la mirada fija en Arjun, como si quisiera grabar su rostro en la memoria. Y entonces, sin más, dio la vuelta y se adentró en el bosque, desapareciendo entre las sombras. Arjun se quedó allí, todavía en shock, con el sonido de la respiración agitada del tigre resonando en sus oídos. Después de unos minutos, se dio cuenta de que acababa de vivir algo que muy pocos habrían creído posible. Había ayudado a un tigre salvaje y había salido ileso. Lentamente, regresó a la aldea, con las manos aún temblando y el corazón lleno de emociones encontradas. Cuando Arjun contó lo sucedido, la historia se extendió rápidamente por la aldea y las comunidades cercanas. Muchos no podían creer lo que había pasado, pero Arjun no tenía dudas de lo que había visto en los ojos de ese tigre. Su abuelo, con una sonrisa sabia, le dijo que había hecho lo correcto, que a veces los actos de valentía son recompensados de formas que no podemos comprender. Desde ese día, la vida de Arjun cambió. Él y su familia se convirtieron en defensores activos de la vida salvaje. Ayudaron a establecer patrullas para proteger el bosque y educaron a la comunidad sobre la importancia de conservar la naturaleza. Arjun, con el paso del tiempo, se dedicó a estudiar la biología y la conservación de la vida silvestre, decidido a luchar contra la caza furtiva que amenazaba a tantas especies. Arjun había aprendido, a través de un simple acto de bondad, que la verdadera valentía no se mide por la ausencia de miedo, sino por la disposición de enfrentarlo con el corazón abierto y el deseo de hacer el bien. Y con esa convicción, continuó dedicando su vida a proteger lo que una vez había salvado, recordando siempre que, en el fondo, la compasión y la esperanza son las fuerzas que realmente mueven el mundo. Aunque nunca volvió a ver al tigre, Arjun siempre creyó que, de alguna manera, aquel animal sabía que él había arriesgado su vida para salvarlo. Esa conexión, esa mirada de entendimiento mutuo, le acompañó durante toda su vida. Y aunque muchos podrían pensar que fue solo un simple acto de valentía, para Arjun fue mucho más. Fue una lección de respeto, compasión y esperanza. Una historia que nos recuerda que, en el corazón de la naturaleza, hay una conexión más profunda que trasciende el miedo y la violencia. Un recordatorio de que, a veces, un solo acto de bondad puede hacer una diferencia más grande de lo que imaginamos. Gracias por acompañarme en esta increíble historia. Espero que les haya inspirado tanto como a mí, recordándonos que la valentía y la compasión pueden cambiar el mundo, incluso en los momentos más inesperados. Juntos, podemos hacer la diferencia, proteger nuestra naturaleza y cuidar de todas las criaturas que habitan este planeta. Si esta historia te conmovió, te invito a unirte a mí en este viaje de aprendizaje y respeto por la vida salvaje. No olvides suscribirte,
compartir y seguir explorando conmigo más historias que nos conectan con la esencia de lo que realmente significa ser humanos. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.